A través del libro de Malaquías, les invito a abrir sus Biblias en Malaquías capítulo 2. Vamos a poder reflexionar algo acerca de lo que Dios demandó, reprendió también al pueblo al pueblo terrenal, al pueblo de Judá en este caso, este contexto, pero en sí enfocado pues, al pueblo de Israel. No quiero ir en detalles en especificar tanto esto. Ya ustedes habrán visto un trasfondo histórico del libro de Malaquías. Me corresponde contemplar el capítulo 2 del libro de Malaquías, y es una porción muy interesante. Entonces quiero pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos a poder contemplar su palabra. Vamos a orar un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias porque desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Y en esta mañana tenemos la bendición en nuestras vidas de abrir tu palabra y poder contemplar tus dichos. Padre, realmente que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, obrando a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos, por favor, porque cierto es que somos limitados, pero en tu misericordia tú has puesto tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos das la libertad en este país aún de poder abrir tu palabra, Señor. Que sea tu Hijo Jesucristo glorificado. En el nombre de Él te lo rogamos. Amén. Malaquías capítulo 2. Ya los versículos anteriores del capítulo 1, del 6 al 14, el profeta ha estado exponiendo acerca de la dejadez o el menosprecio del pueblo para con la persona de Dios. El versículo 1 al versículo 9 va a mostrar la dejadez o el menosprecio del pueblo, específicamente de los sacerdotes, acerca del ministerio. No solamente estaban menospreciando la persona de Dios. Al menospreciar a la persona de Dios, obviamente van a menospreciar todo lo que encierra a Dios. El ministerio que ellos tenían por una bendición de Dios. Dios les había dado a ellos el sacerdocio, a estos descendientes de Leví, y tenían ellos ese privilegio. Fue un privilegio realmente, pero ellos al menospreciar a la persona de Dios, ellos llegaron también a menospreciar, a no darle el valor correspondiente al servicio o al ministerio que Dios les había dado. No quiero ya dar aplicaciones a lo que estamos viendo, sino quiero ver el contexto, y después ya, mientras en el camino, yo sé que Dios va a ir dando aplicaciones a nuestros corazones, pero después podremos dar alguna aplicación como conclusión. Pero esto es lo que había ocurrido. Ellos habían estado años cautivos en Babilonia. Dios los había restaurado, ya había pasado el servicio de Zorobabel, de Esdras, ya Ageo, Zacarías habían profetizado, estaba Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén, y el profeta Malaquías sale a relucir en su ministerio en ese contexto histórico y reprende esta actitud acerca de los sacerdotes. La situación actual del liderazgo de Israel lo vemos en el versículo 1 al 4. Vamos a ver, vean en sus Biblias, hermanos, el versículo 1 al 4. Si alguien no tiene, puede estirar un poquito su bracito y puede compartir la lectura con alguien. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros encontramos acá cuál era la situación en ese contexto, en ese momento, la situación actual del liderazgo de Israel, es decir, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la responsabilidad grande de ministrar
en el pueblo, en la nación. Dios le dice algo, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Dios le dice esto, si no oyereis, si no oyereis. Algo estaba reprendiéndole Dios a ellos. La atención para con Dios. Habían dejado ellos de atender a Dios. Estaban atendiendo otras cosas. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Entonces todos de repente podemos recitarlo acá de memoria. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero amarás al Señor tu Dios. Amar. Si no oyereis y decidiereis en tu corazón amar a Dios. Si no ocurre eso, sacerdotes, le está diciendo Dios a los sacerdotes, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y miren las consecuencias de la dejadez a Dios y al ministerio. Y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. Versículo 3, y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Fuerte las consecuencias de la dejadez a Dios. Fuerte, para ellos, miren, eran los sacerdotes. Dios no está hablando, digamos, en el contexto con cualquiera, está tratando con los sacerdotes. ¿Quién había implantado el sacerdocio? Y es Dios mismo quien está demandando. ¿Quién más autoridad sobre los sacerdotes? Dios mismo. Miren, si ustedes no prestan oído, si ustedes no deciden de todo corazón amarme, sufrirán estas consecuencias. Dañaré su sementera, maldeciré las bendiciones y también arrojaré en vuestros rostros el estiércol, el excremento de los animales sacrificados, y los arrojaré a ustedes a ellos. Fuerte, ¿no? ¿Cómo Dios va a hablar así? Yo conozco un Dios diferente, de repente pueden decir. Es que Dios es así de frontal. Cuando alguien va al libro de Apocalipsis y llega por ahí a las últimas etapas, hablándolo de acuerdo al contexto de etapas de la iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, llega a la última etapa de la iglesia y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, dice algo fuerte Dios, yo te vomitaré. ¡Qué asco! Pero la escritura es inspirada por Dios. Y Dios trata de mostrar, de reflejar, de ser claro para que la persona pueda comprender cuán repugnante, abominable, ¿sí? Abominación es repugnante, es nauseabundo para Dios realmente el dejarle. El alejar el oído de Él, el dejar de escuchar de Él y el de no proponer en su corazón un amor genuino para con Él. Los sacerdotes recibieron esta palabra de Dios y Dios mismo le dice, es más, ya le he maldecido, ya herí. Algunos comentaristas sostienen que acá está refiriéndose a las partes que los sacerdotes recibían, de los sacrificios que daban y que los sacerdotes recibían. Entonces Dios había ya cortado, ya le había metido hacha, como dicen algunos jóvenes hoy en día, ya le había metido hacha, entonces ya los sacrificios ya no era la misma proporción de antes, ya había menguado eso, había una escasez en ese aspecto. Y también la sementera tiene que ver con la semilla, ¿sí? Pero otros comentaristas sostienen que no solamente las semillas, sino también pueden ser las simientes, o sea, sus descendientes. También Dios iba a frenar un poco en ellos, porque no eran dignos. La demanda de Dios, la acusación de Dios y el juicio de Dios para con los sacerdotes es fuertísimo.
Es bien delicado. ¿Es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos? Sí. Sí. Es que Dios puede tocar. Sí. Es que Él es ofensivo a Dios y su paciencia tendrá un límite. Sí. Dependiendo del contexto escritural, pero sí. Sí. Cuando uno revisa Romanos capítulo 8, Pablo está explicando acerca de la culpabilidad del ser humano y 3 veces hay esta frase: Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto Dios los entregó? Dios los entregó. El hombre endurece su corazón, el hombre no da gloria a Dios, no le agradece a Dios y comienzan las consecuencias. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El hombre se entrega a la idolatría, el hombre deja a Dios y las consecuencias, Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega. No hay nada más horrible que vivir lejos de Dios. Algunos como creyentes hemos experimentado esos episodios en nuestras vidas. Algunos realmente sabemos lo que es estar mirándonos delante del espejo, a veces sin un espejo al frente, y saber lo que es llorar, sentirnos realmente disciplinados por Dios. Y Dios está hablando acá a los sacerdotes, en el contexto, volviendo al contexto de Malaquías, Dios le está diciendo y reprendiendo a los sacerdotes acerca de ello. Su situación actual de estos sacerdotes. Versículo 4: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículos 5 y 6, la situación pasada del liderazgo de Israel. Mi pacto con él, es decir, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hubo realmente una reverencia, hubo realmente una consideración sincera de quién era la persona de Dios y los privilegios que Dios le había dado a Leví y el sacerdocio. Realmente cuando alguien contempla la persona de Dios, la majestad de Dios, realmente uno, cuando después de contemplar la majestad de Dios, recibe la bendición de Dios, uno desborda de gratitud, ¿cierto? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Isaías, cuando Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime, ¿sí? Sus faldas y da las características y escuchaba ahí una entonación: santo, 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 ¿sí? A mí me gusta pensar en ayer, hoy y por los siglos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El evangelista Juan, en el capítulo 12, va a decir que Isaías habló de Jesucristo en el contexto de Juan capítulo 12, cuando lo vio allí en su gloria. Es interesante, es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Y qué tuvo en su corazón Isaías cuando contempló la majestuosidad del Señor? Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo Dios? ¡Fum! Desapareció. ¿Ya fuiste, Isaías? No. Uno de los seres angelicales tomó con una tenaza de carbón y tocó su boca. He aquí que esto ha tocado tus labios, has quitado tu culpa, limpio tu pecado.
Y ahora ocurre algo. En toda esa majestuosidad, Isaías escucha unas palabras. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ay, mamita mía. Solo cuando ves al Señor realmente, reconoces quién eres. Solo cuando reconoces quién eres, la gracia de Dios llega a tu vida y te llena. Y cuando has comprendido la gracia de Dios, la voluntad de Dios se manifiesta a tu vida. Y solamente allí somos sensibles de responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuánto ha hecho Dios? ¿Lo merezco? ¿Lo mereces? No. Entonces, dice Malaquías, en el contexto pasado, ellos recibieron paz y vida y anduvieron ellos en el temor a Dios. Se condujeron en el temor a Dios, al considerar la majestuosidad realmente de Dios. ¿Cuál es la característica, volviendo a Romanos, el apóstol Pablo ahora en el capítulo 3, cuál es la característica del ser humano cuando da el diagnóstico del ser humano, cuando dice no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? Y comienza el diagnóstico: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay en ellos. ¿Cómo termina Romanos capítulo 3 versículo 18? No hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Por eso la gente hace lo que le da la gana. Porque no hay temor de Dios. Es precioso cuando el autor de Hebreos, ya casi concluyendo su carta, capítulo 12, le dice a los creyentes de contexto hebreo, le dice: habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Gracias, hermanos. Gracias por hacerme recordar. Los insensatos menosprecian. Temor a Dios. ¿Temes a Dios? El sabio Salomón, después de analizar tanto, dice: el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como dirían los jóvenes hoy en día, poco floro. Teme a Dios. Teme a Dios. La situación del pasado, sí, Dios obró en vidas. Miren, sí, Dios hizo en vidas. Miren en el pasado lo que Dios hizo, lo que Dios prometió. Y hubo personas piadosas, hubo personas que temieron a Dios. Hoy en día nosotros de repente tenemos algunas personas que admiramos y que vemos que están vivos o de repente ya están con el Señor, y que eran personas que temían a Dios, personas piadosas, y uno decía: wow, cómo quisiera ser como ese hermano, ¿no? Cómo quisiera ser como ese hombre que teme a Dios, o esa mujer que teme a Dios. Y son ejemplos. Su fe es digna de imitar. Miren, Dios sí lo hace. Dios desea hacerlo, tener realmente una comunión con Dios. Es más, es tanto, pero hermanos, tanto el interés de Dios de tener una comunión contigo y conmigo, gracias a Dios, y conmigo también, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tanto es el deseo del corazón de Dios de restaurar nuestras vidas a una relación con Él,
que su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, fue enviado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por amor a ti y por amor a mí. Dios lo hizo posible en otros tiempos. Les dice Malaquías: el propósito del liderazgo, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es el propósito del sacerdocio, del sacerdote. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y es la palabra de Dios lo que tienen ellos que emanar, que anunciar, que compartir. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y esta palabra mensajero es la traducción de Malaquías, es lo que significa el nombre Malaquías. Mas vosotros, les dice a los sacerdotes de este contexto, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es decir, es todo un desorden. Sacerdotes, es todo un desorden. Han distorsionado todo. No han seguido mis caminos. El propósito de ustedes es transmitir sabiduría a los demás. Los demás van a venir a buscar en ustedes las palabras de la ley, la palabra de Dios. Pero ustedes han sido tropiezo. Es más, ustedes no solamente han transmitido la palabra de Dios, han sido tropiezo para la vida, han hecho pecar a otros. Es terrible. Realmente la reprensión es esta, ¿no? Hay un versículo, no me acuerdo ahorita la cita, perdónenme hermanos, no solamente estoy perdiendo el pelo, estoy perdiendo la memoria también. Que por causa de algunos el nombre del Señor es blasfemado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos puesto de rodillas en nuestro cuarto al filo de nuestra cama, clamando a Dios que pueda usarnos de bendición como es su propósito y no de tropiezo, de edificación en la iglesia para el cuerpo de Cristo, con los dones y talentos que Dios en su misericordia, en su gracia me ha otorgado, y no de tropiezo? Estos sacerdotes habían cometido estas cosas viles, como dice el versículo 9. Dios los había hecho entonces a ellos viles bajo todo el pueblo. Su testimonio de ellos, lo que Dios les había dado a ellos un privilegio, ahora el pueblo lo veía como cualquier cosa. Estos tipos están en nada, como dicen, ¿no? Dios honra a los que le honran y toma por menos a los que le menosprecian. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Ahora, después de tratar con los sacerdotes sobre este tema, vamos a ver los siguientes versículos, que también vemos que hay el menosprecio, no solamente por el ministerio, sino que también el menosprecio, versículo 10 al 16, por el matrimonio. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Ahí está, ¿no? Pueden plagiar, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu mente, ¿sí? El primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Plagien. No, ustedes lo saben de memoria, ustedes son más inteligentes que el hermano Neil. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? En mi caso, en mi casa, mi prójimo más cercano es mi esposa, mi hijo. Y ¿cuál es tu prójimo más cercano? En caso de que seas casado, es tu pareja. Si eres hijo, pues tus padres, ¿no? Tu hogar. Entonces ahí comienza a marcar. Y ellos menosprecian a Dios. Y ellos, por ende, se ve también manifestado en su vida familiar. Menosprecian a Dios, menosprecian su ministerio, menosprecian el matrimonio.
Y acá vemos, a ver, los que estén despiertos todavía, ¿sí? ¿Esa? Bueno, listo. Vamos a ver entonces, versículo 10, hermanos, al 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Bueno, no hasta el 16, sino solamente 10 al 12. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? Pilas, hermanos, con esta palabra porque se repite en varios de estos versículos. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer el Señor? Cortará. ¿Sí? Porque es prevaricación. ¿Hasta dónde habían dañado ellos, habían menospreciado el matrimonio que Dios había instituido? Que ellos estaban casando en yugos desigual, que ellos estaban casando con mujeres paganas y dando a sus hijas a hombres paganos. Era realmente una degeneración. El contexto está con Nehemías, con el libro de Nehemías. Ustedes ya habrán visto eso en el trasfondo. Vamos a Nehemías capítulo 13. Un ratito nomás. Vamos al libro de Nehemías. Vamos al capítulo 13. Uy, ya. Nehemías capítulo 13, ¿lo tienen? ¿Sí, hermanos? Versículo 23. Nehemías 13, 23. Es el contexto donde Malaquías está escribiendo, en ese contexto histórico. Vi asimismo, Nehemías capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del servicio y de los levitas, etcétera, etcétera. Continúa un versículo más, pero hasta ahí nada más. Este es el contexto. Y Malaquías también está sacando a la luz esta prevaricación, este pecado, esta cosa que para Dios era abominable, el yugo desigual. Ay. Pero hermano, es tan lindo. Prevaricó contra Dios. Ay, pero hermano, es tan linda. Y le gusta que vaya yo a las reuniones. Les digo algunas frases que me han dicho a mí en campamentos. Trabajo en campamentos juveniles en Ica, en Betel. Gracias a Dios, algunos años trabajamos con jóvenes ahí. Y se toca sobre todo estos temas, ¿no? Y son muy delicados. Pero a los ojos de Dios, ¿qué es esto? Hermanos, por el tiempo no lo voy a leer, pero cuando trata Dios matrimonios mixtos,
En Deuteronomio 7, 1 al 6, por ejemplo, si alguien está apuntando puede revisar después Deuteronomio 7, 1 al 6. Esdras, que es más o menos casi el contexto de los primeros grupos que llegaron después de la cautividad, capítulo 10, versículos 1 al 5. Jeremías, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 6 al 8, cuando Dios habla a Jeremías acerca del pecado de Israel, la nación del norte, que se había también entregado a matrimonios mixtos y cómo se habían arrastrado sus corazones a la idolatría, a adorar a sus dioses y habían caído en una degeneración total y las consecuencias que vino sobre ellos. Es que para Dios esto era detestable, porque Dios estaba preservando un pueblo santo, un pueblo suyo, un pueblo que le adore, porque después las mujeres, en el caso de los varones, iban a arrastrar el corazón de estos hombres a la adoración a sus dioses. El ejemplo más claro que pone Nehemías, lo acabamos nosotros de leer, es el propio rey Salomón. Y dice Nehemías, quien fue amado por Dios. ¿Y lo amó Dios? ¡Claro! ¡Claro que lo amó! Eso que fue hijo de una pareja que había adulterado, de repente no lo saben. ¿Ah? Pero el primer hijo de esta pareja muere. Pero Dios muestra su misericordia a esta pareja que había adulterado, David y Betsabé, y le da un hijo, y es Dios quien le pone a este hijo Jedidías. ¿Saben qué significa Jedidías? Amado por Dios o amado de Dios. Es Dios quien... Ya los padres le ponen Salomón, ¿no? Amado de Dios. Aunque este hombre fue amado de Dios, aunque su testimonio de este hombre por todo lugar era pero renombrado, reconocido, pecó contra Dios y se metió en relaciones mixtas. Estar firme. Mire que no caiga. Es terrible esto, hermanos. Viene este problema de matrimonios mixtos. Y también viene el problema del divorcio. Versículos 13 al 16. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta que hacen, ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar nuestras ofrendas? ¿Por qué ya no vas a recibir lo que nosotros te damos, Señor? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, una vez más la palabra que les dije, que pongan pilas, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, una vez más la palabra, desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, otras traducciones tienen el divorcio, y el que cubre la iniquidad de su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, una vez más esta palabra, desleales. ¿Saben qué cosa es ser leal, no? ¿Saben qué es ser leal? Muero por eso. Muero por esto. Mi vida. ¿Sí? Y uno se pone al frente y de repente lo ha memorizado, de repente improvisa, o de repente trae una hojita con sus votos, ¿no? Porque ya anteriormente le ha dicho, mi amor, tienes un no sé qué que me hace sentir un no sé cómo. Y me muero por ti. Me muero por ti. Es una frase de repente muy trillada, pero
Algunos sí nos sentimos, ¿no? A veces hemos sentido esa emoción, ¿no? Como ya les dije, esa frase de filósofa, ¿no? Un no sé qué que te hace sentir un no sé cómo, pero bueno. Y a mi esposa trato de hacerle recordar eso, que la amo. Trato de verle a los ojos, y me gustan los ojos de mi esposa mucho. Siempre se lo he dicho desde que estábamos para casarnos. Le dije siempre que sus ojos me gustaban. Y le miro a los ojos y le digo, ¿sabes qué? Te amo. Trato de decirle, porque aprendí como consejo de hermanos mayores, hacerle recordar eso a mi esposa. Estuve hace 2-3 semanas atrás en San Clemente, un colegio que tienen los hermanos allá, dando una charla para los padres por el aniversario, y estuve tocando acerca del tema del matrimonio también, en el contexto de Abraham, porque el colegio se llama El Shaddai, y cuando Dios se manifiesta por primera vez como el Dios Todopoderoso, el Dios Todosuficiente, o El Shaddai. Y estuve hablando acerca de, después de que Abraham cae en adulterio, la malea, la malogra, cómo Dios nuevamente se le presenta. La misericordia de Dios, bueno, no puedo comprenderla, simplemente lo disfruto. Pero es el amor que Dios desea que tengamos a nuestras parejas, a nuestras esposas, en el caso de los maridos. Y yo le digo a mi esposa, ¿hoy día te dije que te amo? Y me dice, sí, me lo dijiste temprano. Bueno, voy a decírtelo de nuevo, Leo. Y la agarro y la miro frente a frente, aunque yo tengo ya un poco más entradas que un centro comercial, pero estoy ahí frente a frente y le digo, te amo. Te amo. ¿Y saben quién está a veces viendo ahí? Hace un par de años creo, estuvimos en un curso con Miqueas allá en Trujillo, en IBEN, de crianza de hijos. Muy buena, muy buena. Y estábamos tocando a la luz de la palabra de Dios algunos puntos al respecto de esto. Me impactaron, me ayudaron en mi vida, lo reconozco, me ayudaron en mi vida. Y mi hijo Mateo hace, y a veces mi hijo dice, papá, dile a mamá. Oh, sí, Mateo, tienes razón, me estoy olvidando, ¿cómo se me va a pasar? Le digo, sí, ven un ratito, mi amor, te amo. Estas personas estaban siendo desleales a sus esposas. Estas esposas estaban mostrando su deslealtad. Dice Dios, los bienes y las casas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. El que haya esposa, no, es la misericordia de Dios, haya la benevolencia de Jehová. Lo que Dios le había dado, y ellos estaban siendo desleales a esto. Y era desagradable a Dios. Claro, pues si no consideraban a Dios, no consideraban las bendiciones que Dios les había otorgado, estaban por ende menospreciando también la más sublime bendición que Dios le había dado, que era el matrimonio. Sus esposas estaban buscando matrimonios mixtos. John MacArthur en su comentario dice que eran incluso los sacerdotes los que estaban practicando esto. En el contexto, dice John MacArthur, de Mateo capítulo 19, cuando están siendo confrontados Jesús por los sacerdotes para hacer tropiezo acerca del tema del divorcio, le preguntan sobre el tema del divorcio cuando Jesús sale de Galilea según el itinerario para ir ya a su ministerio a Jerusalén. Mateo 19, casi ya las últimas etapas de Jesús en su ministerio, y va por Perea, por esos lugares de Perea, cruzando el Jordán, va por los lugares de Perea. Es el lugar donde estaba el símbolo máximo ese entonces de lo que es adulterio, ¿no? Herodes Antipas. ¿Se acuerda de este tipo que tomó a Herodías, que su cuñada, esposa de Felipe, y hubo un siervo de Dios que le dijo, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estás haciendo. Estás tomando la esposa de tu hermano. Estás tomando la esposa de tu hermano. Estás tomando la esposa de tu hermano.
le costó la cabeza. Le costó la cabeza literalmente decir la verdad de Dios. Pero Dios honra a los que le honran. Y entre los profetas que nacieron, ninguno como Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Wow. Hermanos, Dios está tocando acá a este pueblo este tema delicado, lo que es acerca del divorcio. Podríamos hablar un poco más acerca de este tema, pero por cuestiones de tiempo también no vamos a mostrar. Mire, hermanos, yo le digo algo, hago un paréntesis acá. Yo entiendo lo que es estar en un hogar donde los padres se separan. No lo he experimentado ni deseo experimentarlo yo con mi hogar, con mi esposa y mi hijo. Porque yo sí estuve a la edad de los 15 años, ya cuarto año de secundaria, 15 para 16 terminé de secundaria. Yo experimenté la separación de mis padres. Yo no sé lo que sienten la pareja, sé que sienten y sufren consecuencias de lo que es una separación. Pero yo sí entiendo lo que siente el hijo. Yo sí sé lo que es arrodillarse delante de mamá y llorar y decirle que por favor no hagan eso. Y que tu hermana te coja y te diga, ya han decidido eso, Chinito. Y yo tomarme de los tobillos de mamá llorando y decirle que no hagan eso. Pero que toman la decisión. Estas cosas deshonran a Dios y traen consecuencias. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero también les cuento, hermanos, que conocí al Señor algunos años de ahí. Pasaron 11 años. Mis padres no se divorciaron porque ninguno quería gastar. Cuesta, ¿no? Algunos, de repente algunos abogados por acá saben que cuesta un divorcio. Y ninguno quería gastar. La clásica, incompatibilidad de caracteres. Pero hermanos, fueron 11 años que Dios comenzó a obrar en mi hogar cuando llegó a casa el Señor con el Evangelio. Se convirtió mi hermana, se convirtió mi mamá. No sé si recuerda Giovanni que una vez hubo una campaña acá para la familia, para el hogar, un hermano, trajeron un hermano, un morenito, él, hace años. Estábamos sentados con mamá y mi hermana. Y mi mamá aquella noche decide por Cristo. ¿No les contaba que era especial este local para mí? Después de un tiempo, en el año 96, a mamá 96 le detectan cáncer, metástasis. 5 meses, me dijo. 95 por ahí. Vivió 11 meses. Cuando yo tuve que dar el informe a mi familia de que mi mamá estaba con cáncer generalizado y que el médico había dado 5 meses de vida, estaba papá, había venido a casa porque tenía que informar de esto también. Mi papá, mi cuñado y mi hermana. Yo tenía que informar. El hermano Fernando Cárdenas, algunos los conocen, estaba con mi mamá en la cama porque el fémur se le había atravesado por la descalcificación de la cadera, por el cáncer, y se le había atravesado y no podía caminar, estaba en la cama. Hablando, y les dije a mi papá acerca de lo sutil que es la vida, que es como neblina, que pasa por breve tiempo. Aquella tarde mi papá decide por Cristo. Yo estuve presente en la puerta del cuarto de mi mamá cuando mi papá le estaba pidiendo perdón a mi mamá y mi mamá le estaba pidiendo perdón a mi papá, ahí en la cama. Yo estuve presente. ¿Quién les habla? No me lo contaron. Yo estaba apoyado ahí en el dintel de la puerta. Después de 11 años, yo estuve parado en la puerta de la casa
y vino una camioneta trayendo las cosas de papá. Y yo corriendo a ayudarle a mi papá a descargar sus cosas. Como le dije a un campamento de los jóvenes, no era la historia del hijo pródigo. Era la historia del padre pródigo. Y corrí a ayudarle a papá. Después de 11 años. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No digo que esto es una ley. Digo que eso lo hizo Dios en mi vida, yo no lo puedo negar. Pero yo lo que digo, hermano, que la palabra de Dios está reprendiendo acá a estas personas que tomaron a menos la bendición, el honor del matrimonio. Y que debemos nosotros volver nuestros corazones a Dios y a su palabra. Y si queremos darle una aplicación al capítulo 2 que nosotros hemos estado contemplando acerca del sacerdocio y del pueblo, podemos nosotros aplicar que nosotros también, no como en el contexto de ellos, de los judíos, pero nosotros también somos un sacerdocio santo. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice. No. Jalaos. Vamos a ver, su nota. Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales por medio de, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 sí dice que somos un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, manteniendo nuestras vidas delante de los gentiles como agrada a Dios. ¿Quiero anunciar las virtudes? Una vez un hermano dijo esto, ¿no? Predica del amor de Jesús con todas tus fuerzas y si te es necesario usa las palabras. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Él no escatimó ni a su precioso Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido contemplar tu palabra y lo que tu Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, que esa advertencia que dijo el autor de Hebreos, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Realmente seamos sensibles a lo que tu Espíritu Santo haya querido mostrarnos a través de tu palabra. Gracias por la congregación aquí, Señor, en Pueblo Libre. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por cada uno de los ancianos también, que tú has llamado a un servicio específico. Padre, bueno, por favor, si el Señor no vela la ciudad en vano, vela la guardia. Que tú puedas hacer en la persona de tu Hijo Jesucristo, teniendo la preeminencia. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi vida no es más que